Estamos junto a Nicolás del Caño. Bienvenido, Nicolás, gracias por estar. Hola. No, gracias a ustedes, ¿cómo están? Ahora, vos fíjate el disparate, la carne de precios cuidados, o estos precios, como se llaman ahora, esenciales, en 4 carnicerías de la zona norte de la provincia de la Ciudad de Buenos Aires, que es un poder adquisitivo bastante alto. Claro, sí, eso es lo que pensaba cuando ustedes mostraban estas imágenes, ¿no? Porque en lugares mucho más pobres, de sectores mucho más vulnerables, ni siquiera existe la posibilidad de alcanzar a comprar algo, porque ya estaba previsto de antemano que esto iba a ser así, es decir, que iba a ser escaso, porque vos lo mencionaste recién, 0,24% del total del consumo es lo que parece que debería estar, ¿no? Ese es lo que se puso como oferta. Entonces, y además que son 64 productos de 500 y pico que había en los precios cuidados, o sea, de parece decenas que de miles de productos. el famoso acuerdo de caballeros no llegó muy lejos, digamos. Bueno, no son muchos los empresarios que están dispuestos a firmar este tipo de acuerdo. Y Federico lo exporta, tiene cuota Hilton. Es uno solo. Hace una diferencia enorme. Es uno de los cuentos del tío que ha hecho el gobierno, ¿no? A todo el pueblo trabajador, es una burla de las tantas que han hecho, diciendo que esto iba a ser, digamos, esto que le han planteado como alivio. En realidad, o sea, no modifica sustancialmente la vida de millones y millones de jubiladas, de jubilados, de trabajadores que están padeciendo esta situación de crisis que golpea muy duramente, ¿no? Entonces, uno ve lo que está pasando todos los días, y escuchamos ahora en varias consultoras privadas ya dicen que la inflación anual no va a bajar del 45%. El 5% se habla que puede ser del mes de abril. Entonces digamos que esta situación empeora cada día más. Tenemos las jubilaciones, los salarios que están por el piso. Nosotros creemos que es muy importante, ¿no?, discutir cuál es la salida frente a esta situación de crisis que está atravesando el país. O sea, hoy, el otro día hubo un paro que convocaron algunos gremios. Eso mostró... No la CGT. No la CGT, por que convocó un paro el 1 de mayo y el 25 de mayo. Ese otro récord Guinness, sí, escuché ahora que... El 25 de mayo, que van a convocar para otro día feriado, ¿no? El récord Guinness que tenían ahora lo van a aumentar porque van a ser 2 días feriados. Pero digo, se mostró que muchos sectores de trabajadores tienen una voluntad de lucha, inclusive en gremios que no convocaron al paro del 30, como en la UTA, donde se vio una rebelión de choferes contra la conducción del sindicato. Ahora bien, los propios dirigentes que convocaron el otro día no le dieron continuidad. Dicen que van a hacer una reunión el 15 de mayo para ver cómo sigue esto. Es decir, nosotros apostamos a la movilización popular realmente para buscar una salida a favor de las grandes mayorías del pueblo, porque no se puede seguir más. Fíjate, parece que hubiese una ley, ¿no?, tanto para Macri como para sectores de la oposición, del peronismo, que los escuchamos hablar a los distintos sectores, que es decir, bueno, primero tenemos que pagar la deuda. O sea, primero tenemos que arreglar con el FMI, que ni siquiera se cuestiona el endeudamiento que ha hecho Macri, ¿no? O sea, no se dice, bueno, vamos a desconocer este endeudamiento. El Fondo Monetario Internacional lo primero que discuten es, bueno, ¿cómo le vamos a pagar? Si hay que renegociar, si no hay que renegociar. Bueno, nosotros decimos al revés. En vez de pensar todo, estructurar todo en función de pagarle a los especuladores, lo primero que tenemos que hacer es decir, bueno, ¿cómo hacemos para que el salario cubra el costo de la canasta familiar? Por el salario. Como mínimo, ¿no? El salario mínimo cubriendo el costo de la canasta familiar. ¿Cómo hacemos para que las jubilaciones se calcula alrededor de 30.000 pesos que está la canasta básica de un jubilado? Y tenés millones de jubilados cobrando 10.400 pesos, que es la mínima. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es eso, es decir, dar vuelta este esquema. Es decir, tenemos que decir, primero, garantizar las necesidades y satisfacer las necesidades del pueblo trabajador. No ver cómo se le garantiza. Lo mismo pasa con el tema de las tarifas. Primero se dice, bueno, se dolarizan las tarifas para garantizarle super ganancias a las petroleras, ¿no?, y a las empresas privatizadas de los amigos de Macri. Y después, ¿qué hacen? Y bueno, le vamos a dar un pago en cuotas de las tarifas de los meses cercanos a las elecciones, pero ya es algo y completamente irracional, mucho más irracional de lo que ya es habitualmente. Fíjate, endeudamiento de los más pobres, los que reciben la asignación universal por hijo, los jubilados, los trabajadores que ganan menos de 50.000 pesos, ¿para qué? Para pagar la luz y el gas. Pero fíjate vos que es un dato llamativo que el gobierno festejó y lo anunciaron en redes sociales, que 700.000 personas ingresaron a crédito del ANSES. Y un poco más también. Y un poco más también. Ahora, crédito al 50%. Al 50%. Para pagar deuda. Pero te endeudas para pagar deuda. Es algo
realmente una situación terrible, porque esas personas, y muchas de esas personas te dicen, bueno, no tengo otra, digamos, no es que estoy sacando este crédito porque ahora voy a conseguir, no sé, voy a poder mejorar mi casa, hacer algo. No, es para pagar deudas. Endeudarse para pagar deuda. Entonces, y de los más vulnerables estamos hablando, ¿no es cierto? Con tasa subsidiada al 50%. Al 50%. Entonces digo, nosotros insistimos con eso, o sea, hay que dar vuelta todo este esquema. Es decir, primero, no hay que pensar cómo se paga al Fondo Monetario o qué renegociación, porque ya dijo el FMI, ojo con esto, ¿no? Para poner en esto una alerta a todos los sectores populares. Los que dicen que hay que renegociar, tienen que tener en cuenta que ya ha dicho el Fondo Monetario Internacional que eso es a cambio de reforma laboral, reforma previsional, de más ajuste en la educación y en la salud pública. Entonces, es mentira lo que dicen que renegociando va a haber una salida a favor del pueblo. Eso va a ser estirar aún más esta situación de total dependencia de la economía argentina, ¿no? Porque a esta situación nos han llevado, ¿no? Y se ha profundizado con el gobierno de Macri una dependencia y un atraso del país que no se va a resolver, ¿no? Con las mismas recetas de siempre. Entonces, nosotros pensamos que hay que enfocarlo completamente distinto. Otro dato también que es llamativo, recién comentaba Julián Guarino, que si se destinan 250 millones de dólares por día para evitar una corrida, estás hablando que en un mes le quedaste 7.500 millones de dólares. Bueno, lo que pasó el año pasado, ¿no? Es decir, fue el financiamiento de la fuga de capitales. Y ahora va a ser lo mismo. Y ahora va a ser lo mismo. Todo lo que nos prestó el Fondo Monetario Internacional, no digo, nosotros estamos en contra del mecanismo del endeudamiento, que es un mecanismo de sometimiento, etcétera. Ahora, nadie puede decir que ese dinero fue para construir escuelas, por ejemplo, hospitales. No, íntegramente, todo lo que nos prestó el año pasado el fondo, se lo llevaron los especuladores. O sea, todo ese dinero es una sangría. Entonces vos decís, ¿cómo terminamos con la sangría de la fuga de capitales? Con una banca estatal única. Es decir, hay que tomar medidas de fondo. ¿Cómo terminamos con el tema de pagar la deuda? Bueno, desconociendo y planteando un programa de conjunto, un plan de emergencia a favor de las mayorías populares. Y otra cosa que también es importante, que algunos han señalado, creo que desde el sector de Sergio Massa se dijo un acuerdo nacional por la crisis del gobierno, ¿no? El gobierno está muy en crisis, tiene una situación donde crece día a día el rechazo popular a su gobierno, y al mismo tiempo hablan del plan B, que si viene Vidal, que si esto, que si lo otro. O sea, hay una crisis muy fuerte, está sostenido categóricamente, digamos, además del Fondo Monetario Internacional, porque los sindicatos, la cúpula sindical esencialmente de la CGT, viene siendo cómplice, ¿no? Esto de los paros de los días feriados, una expresión más, ¿no? Y de hecho siguen hablando con ellos, porque ahora hablan de una comisión que va a evaluar, renovar los contratos antidespido o revisar el tema de ganancias, porque supuestamente lo del 1 de mayo y lo del 25 no es un paro, sino que es un quite de colaboración, de trabajo para que no se lo quite ganas. Pero acordate también que hay 5.000 millones de pesos en juego, que es la letra chica del decreto firmado por Macri. Claro. Hay 5.000 millones de pesos en juego para las obras sociales. Sí. Seguro. Y hay otra danza más de 35.000 millones. Bueno, eso lo han negociado a cambio de dejar pasar los despidos, dejar pasar la pulverización de los salarios, las jubilaciones. Pero ¿se acuerdan lo que dijo Duhovne? Dijo, otro gobierno ya hubiese caído con este nivel de ajuste que está llevando adelante. Es verdad, si no tuviese tenido la complicidad de los gobernadores del PJ, que le votaron todas las leyes, o sea, los legisladores del peronismo que están vinculados a los gobernadores le dieron todos los votos para pagarle a los buitres, para robarle a los jubilados, para los presupuestos de ajuste que después significaron los tarifazos, entre otras cosas, recorte en educación y en salud. Todo eso le votaron ahora, vos los escuchás, son los opositores y que Macri esto que el otro, pero son los que le votaron todas las leyes. Exacto. Y la CGT que fue cómplice. Entonces, nosotros creemos que los trabajadores, los sectores populares tienen que confiar en su propia fuerza. Estamos exigiendo un paro de 36 horas como parte de un plan de lucha para derrotar al FMI, a Macri, a los gobernadores, y plantear una salida desde los trabajadores de los sectores populares a esta crisis para que la paguen los grandes grupos económicos, estos especuladores, los bancos. Es decir, dar vuelta a todo. O sea, primero resolvamos la necesidad del pueblo trabajador. ¿Recursos hay en la Argentina? Por supuesto que hay recursos, pero los recursos tienen que estar en función del pueblo trabajador. Y otra cosa, un dato llamativo también, ¿no? Porque si uno toma en cuenta lo que se tiene que pagar de deuda entre el 2020 y el 2023, son promedio 40.000 millones de dólares por año. Imposible. Todas las exportaciones del campo, es decir, todas las exportaciones agrarias al año equivalen
a 28.000 millones. Es decir, que ni siquiera con toda lo equivalente a las exportaciones del campo en un año se puede pagar esa deuda. Es impagable, ¿no? Los recursos tienen que ir a las necesidades de los que hoy están sufriendo, padeciendo esta situación y revertir esta decadencia que han llevado al país los grandes grupos económicos y este gobierno. Gracias, Nicolás. No, gracias a ustedes. Muy amable.